193.000 8. Consigna, fecha límite de entrega, domingo 13 de julio de 2020, 23,59 hectosegundos. GMT 3. Sabiendo cuándo se deben labrar actuaciones de prevención, el concepto de urgencia y considerando las atribuciones que a la policía le confiere el CPPB a Ley 11.922, todo ello estudiado en las clases previas, resuelvan el siguiente caso ficticio y con palabras propias respondan las siguientes preguntas, justificando su respuesta. Caso, mientras iban patrullando, los efectivos oficial Juan S. y oficial José P. escuchan desde el interior de la vivienda de calle XNR. 12. Una voz femenina pidiendo auxilio desesperada y repetidamente, ayuda, me quiere matar. SIC. Inmediatamente ambos policías se dirigen a la vivienda desde donde proceden los pedidos de ayuda y actúan realizando las acciones que se describen en el siguiente orden. 1. Fuerzan de una patada la puerta de acceso y tras ingresar a la casa encuentran a un individuo con un cuchillo ensangrentado en la mano, de rodillas junto a una mujer a punto de asestarle una puñalada mientras la señora continuaba gritando pidiendo auxilio. 2. Intentan reducir al individuo el cual se resiste para evitar ser inmovilizado. 3. Se le saca el cuchillo que tenía en la mano y lo arroja lejos del hombre cayendo dentro de la pileta de la cocina. 4. Tras un prolongado forcejeo entre ambos oficiales logran esposar al individuo. 5. Llaman a la ambulancia para que asista a la mujer que a primera vista presentaba una herida de cuchillo en la mano y otra en el abdomen. 6. Luego de esto, mientras el oficial Juan S. asiste a la víctima, el oficial José P. custodia al reducido y llama a la central de emergencias requiriendo apoyo en el lugar. 7. El oficial José P., luego de pedir apoyo, le lee al reducido de su tarjeta plastificada una serie de derechos que le asisten y le informa que se encuentra aprehendido por el delito de tentativa de homicidio. 8. Cuando llega el apoyo, conformado por la oficial María y la oficial Juliana R., requieren un testigo de actuación. 9. Llega la ambulancia y traslada a la víctima de emergencia al hospital para ser asistida. 10. Se presenta en la vivienda la hermana de la víctima, la que es entrevistada por la oficial María y a quien le comenta que el aprehendido es el esposo de la víctima y que él mismo ha protagonizado con anterioridad episodios de violencia de género. 11. La oficial Juliana R. se entrevista con los vecinos más próximos a la vivienda, quienes le relataron que desde ese mismo día más temprano se escuchaban gritos y discusiones entre el aprehendido y la víctima y los mismos vecinos escucharon los pedidos de auxilio de la mujer que procedían desde dentro de la vivienda. 12. Se hace presente en la escena el oficial de servicio de la comisaria del lugar quien escuchó por radio el pedido de apoyo. 13. El oficial de servicio dispone que el aprehendido sea trasladado a la comisaria, previo pasar por el médico de policía para realizar el rol reconocimiento médico legal de rigor. Dicho traslado lo hacen los oficiales Juan S. y José P. 14. Posteriormente se constituye personal de policía científica el lugar, realizando sus tareas de rigor, secuestran el cuchillo, toman fotografías y recopilan muestras de tejido presuntamente hemático, redactando la pertinente acta ley, levantamiento de evidencia física. 15. El responsable del equipo pericial se comunica con el fiscal en turno para darle un adelanto del resultado de su actividad en el lugar. 16. A raíz de ello el fiscal dispone la realización de algunas tareas entre las que incluyó la búsqueda de denuncias preexistentes de hechos de violencia en la comisaría de la mujer y la realización de una extracción sanguínea al imputado para establecer si el mismo se encuentra alcoholizado. Preguntas a dónde encuentra legitimación el accionar del punto 1, en especial la rotura de la puerta de la vivienda. ¿Por qué? Se encuentra legitimado en el artículo 222 CPPBA, allanamiento sin orden, donde la policía podrá proceder al allanamiento sin previa orden judicial. En el inciso 3 del artículo nombrado, establece que puede allanar cuando se escuchen voces provenientes de una casa pidiendo auxilio. El uso legítimo de la fuerza pública, monopolizada en los estados modernos a través del voto popular que la ciudadanía eligió democráticamente para que el Estado garantice la seguridad de bienes, personas y libertades constitucionales. Dis URL. B. ¿Cómo se justifica que el testigo de actuación no estuvo presente durante todo el trámite del acto? Leer Art. 117 del CP. Ley 11.922 C. ¿Cómo se justifica que el cuchillo está dentro de la pileta de la cocina cuando llega el testigo de actuación? ¿Qué concepto de los estudiados habría que aplicar? En primera medida, según el Art. 117, se procederá a realizar un acta en el orden que se encuentra enumerada, ya que los actos previos son los que legitimaran el accionar policial de sacarle el cuchillo y asegurar para ellos y para terceros el lugar del procedimiento, dada la necesidad y urgencia del caso. En el apartado donde cita la imposibilidad de asistencia por un funcionario o testigo deberá ser expresamente señalada, al igual que sus causas determinantes. Art. 117 CPPBA. El cacheo debe realizarse en presencia del testigo, pero si peligra la integridad física del mismo por la presencia de armas a las cuales el sujeto tiene acceso directo, entonces se procederá a retirarla de sus ropas al momento de la reducción y posterior colocación de las esposas. Exhibir el arma que se encuentra en la pileta y explicar la situación con detalles previos al testigo. En el caso que la resistencia hubiese sido mayor, tal situación se encuentra contemplada en el principio de legítimo defensa de un tercero, estipulado en el Art. 34. Inciso 7 del Código Procesal Penal que reza, séptimo, el quebrar en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias A y B del inciso anterior. A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Teniendo en cuenta las atribuciones del policía normadas según el artículo 294 inciso 9, el cual reza, usar de la fuerza pública en la medida de lo necesario. Para proceder a la aprehensión se debió hacer uso de la fuerza mínima indispensable. Art. 13 inciso F de la Ley 13.482, ejercer la fuerza física o coacción directa en función del resguardo de la seguridad pública solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia u otros medios de persuasión empleados por el funcionario policial,
Se persista en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave y utilizar la fuerza en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del infractor y siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar. D. ¿En qué punto cree UD que terminan los motivos de urgencia en este caso ficticio? ¿Por qué? Cuando el peligro real e inminente para sí y para terceros cesa, cuando se produce la inmovilización del presunto agresor y desaparece el peligro real, era necesaria la quita del cuchillo, el esposamiento y el caceo. ¿Quién le explicó al fiscal lo ocurrido con respecto al hecho? El oficial de servicio de la comisaría donde ocurrió el hecho, en mi caso, el protocolo de la Fiscalía de Delitos Culposos, en casos de hechos graves con fallecidos, obliga a asistir al oficial a cargo de la dependencia o dos. Jefe y el comunicar a la Fiscalía los detalles determinantes y el Ministerio Público Fiscal dispone. F. Quienes cree UD que de todos los policías mencionados en el caso eran los que mejor podrían haber explicado al fiscal el procedimiento. ¿Por qué? Los que acudieron primero al lugar del hecho se encontrarían en tensión, con un alto grado de estrés, lo que podría desarrollar visión túnel de la situación y necesitarían ser entrevistados realizándoseles preguntas concretas para ir armando el escenario y una vez ordenados los datos se puede comunicar con mayor precisión y detalle. El resto del personal estaba abocado a la seguridad del detenido y de la lectura de los derechos y no vio la situación previa. Depende de la habilidad del oficial de servicio de recabar datos, entrevistar a los testigos y ordenar la información previa para ser un buen comunicador. G. ¿Hay alguna norma de procedimiento penal o administrativa que indique que el oficial de mayor jerarquía debe comunicarse con el fiscal? ¿Cuál? Los protocolos que manden las fiscalías en la temática correspondiente. H. ¿En qué punto debería haberse comunicado el procedimiento al fiscal? ¿Por qué? Una vez hecha la aprehensión e identificado a las víctimas e imputados. Si el hecho tiene repercusión periodística se deberá realizar inmediatamente, después de asegurar el lugar, ya que el mismo Ministerio Público dará las directivas y pondrá una carátula provisoria. Si hay tiempo se podría informar los antecedentes del imputado, si el mismo posee algún otro impedimento legal. Se deberán recabar la mayor cantidad de datos posibles y si bien se realizan las comunicaciones de rigor, el fiscal es el encargado de dirigir la investigación y el personal policial solo es un auxiliar de esta. Por otra parte, el tiempo para el fuero de responsabilidad penal juvenil en casos de flagrancia será de 1 hora en casos de aprehensión, adjunto copia xerográfica de una antigua foja de actuación. Y, el testigo de actuación no presenció que al aprehendido se le hayan leído los derechos. ¿Cómo podría subsanarse esta falencia? Se puede delante del testigo volver a leer la tarjeta plastificada con los derechos que le asisten al aprehendido, mirando al testigo, mientras se le reiteran los más importantes. De esta manera el testigo al ser preguntado lo tendrá claro en su mente y evitaremos una caída del procedimiento. J. ¿Qué instrumentos, actas, testimonios, etc. deberían contener en este caso las actuaciones de prevención de acuerdo a cómo se suscitó el procedimiento? El oficial de servicio, una vez en el lugar, realizará un acta de procedimiento, según lo establece el art. 117 CPPBA con arreglo al art. 297 CPPBA, se procederá a dejar asentado el secuestro de los elementos de prueba, ni el imputado no firmase se dejará constar en el acta. Se notificará al imputado del art. 60 CPPBA. Donde realmente el aprehendido toma conocimiento que se le imputa de un delito específico que informa la Fiscalía. Se verificará la identidad del imputado a tenor del artículo 61 CPPBA, identificación e individualización. La identificación se practicará por las generales del imputado, sus impresiones digitales y señas particulares. Por medio de la oficina técnica respectiva. Cuando no sea posible porque se niegue a dar sus generales o las de falsamente, se procederá a su identificación por testigos, en la forma prescrita para los reconocimientos por los artículos 257 y siguientes o por otros medios que se consideren adecuados. Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados u obtenidos no alterarán el trámite de la causa. Sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado de ella o durante la etapa de ejecución. Se tomará una ratificación de declaración al testigo de actuación. Se realizará un croquis ilustrativo sin escalas del lugar del hecho, un examen visu sobre el cuchillo. Y una inspección ocular sobre donde se encuentra emplazada la vivienda. Se tomarán fotografías del lugar y de elementos de interés a la causa. Se realizará un reconocimiento médico legal sobre el imputado antes de llevarlo a la dependencia. Se trabarán las esposas con la traba de seguridad para evitar escapes. Se procederá a realizar un inventario de sus pertenencias y su respectivo legajo en el caso que se disponga su traslado hacia una unidad penitenciaria. Para ello, se sacarán foto de perfil de frente y huellas de caractilares por triplicado, al igual que huellas palmares. Se comprobará por sistema informático si posee antecedentes penales, y en caso que tuviera se mantendrá comunicación con esa fiscalía para seguir directivas si solo es notificación a primera audiencia o puede tener un pedido de captura. Se le dará ingreso al libro de detenidos donde se fijarán las señas particulares antropométricas, tatuajes, estatura. Artículo 269. Comunicación inmediata. En todos los casos en que se iniciara una investigación penal preparatoria y se hubiera individualizado fehacientemente al imputado, deberán comunicarse al Registro Único de Antecedentes Penales de la Provincia, RUAPP, las siguientes circunstancias. 1. Texto según leído C1405, nombre, apellido. Fotografía y demás elementos identificatorios del imputado. 2. Si se encuentra detenido el imputado. En caso afirmativo, fecha, hora de detención y juez a disposición de quien se encuentra. 3. Nombre, apellido y demás elementos identificatorios del denunciante, de la víctima y del damnificado, si los hubiera. 4. Fecha del hecho atribuido y de la iniciación de la investigación, así como la calificación provisional del mismo. 5. Repartición policial, fiscalía interviniente y defensor designado si lo hubiera. Se tomarán todas las declaraciones testimoniales de vecinos, haciendo preguntas que aporten. Descripciones probatorias. Se procederá a solicitar historia clínica al nosocomio donde se encuentra la víctima. Se le tomará declaración testimonial en el hospital y se le dará una copia de los derechos que posee la víctima. Del 83 al 88 CPPBA se procederá a realizar las comunicaciones del hecho al Ministerio Público Fiscal, Defensoría y Fiscalía de Flagrancia de turno, donde se cumple en informar el extracto del hecho.
Según último párrafo artículo 297 CPPBA, salvo expreso pedido del agente fiscal, las actuaciones le serán remitidas sin tardanza, cuando se trate de hechos cometidos donde aquel actúe dentro de los 3 días de su iniciación y, de lo contrario, dentro del 5º día. Sin embargo, el término podrá prolongarse en este último caso, en virtud de autorización del fiscal, hasta 8 días, si las distancias considerables, las dificultades de transporte o climáticas provocaren inconvenientes insalvables, de lo que se dejará constancia. Si tuviera secuestro de elementos, la cuchilla, hisopados y extracción sanguínea del imputado, fecha, hora y facultativo que va a realizar la pericia, a las 3 partes, imputado y a la víctima. Se hará una nota solicitando a la comisaria de la mujer y la familia, en actuaciones caratuladas con intervención de la fiscalía, si existe algún antecedente de los hechos de violencia familiar denunciados por la víctima o en contra del imputado. Se procederá a tomarle ratificación a todo el personal que participó del procedimiento. Se dejará constancia de alguna persona que se haga cargo de la vivienda. Se harán las providencias y copias certificadas de la documentación de víctima e imputado. Se completará el libro de entradas de causas judiciales. Se hará decreto de cierre y nota de elevación a la fiscalía correspondiente. K. Se extralimitó el oficial José P. al informarle a la persona reducida que se encontraba aprehendido por el delito de tentativa de homicidio. ¿Por qué? Verar. 60 CPP Ley 11.922. Sí, ya que tendría que haber sido genérico en su comunicación, queda aprehendido como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito flagrante tipificado en el Código Penal. L. Deberían, antes de aprehender al agresor, haber preguntado al fiscal si lo hacían y en su caso cuál era la calificación legal carátula del delito constatado. ¿Por qué? La aprehensión se realiza por ser un caso de flagrancia delito, si no se actúa es una inobservancia en los reglamentos del funcionario público, ya que el artículo 293 del CPPBA expresa. Función. La policía deberá investigar por orden de autoridad competente. O por iniciativa propia en casos de urgencia, o en virtud de denuncia, los delitos de acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias delictivas ulteriores, individualizar a los culpables y reunir pruebas para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento. Todo ello con las previsiones establecidas en el artículo 296. Se debe comunicar al fiscal para que, una vez interiorizado, pueda darle una carátula de flagrancia delito, ya que el Ministerio Público Fiscal es quien dirigirá la IPP, ya que en otro contexto, en otro tipo de delito, adulteración de documento público, lesiones culposas. Puede darle la libertad al imputado una vez que se pueda certificar un domicilio y sus antecedentes penales a tenor del art. 161 CPPBA.